forma de firmar, ¿vale? La asistencia. Y ahora sí que ya me callo. Lo siento, compis. Gracias por recordarlo. Ya, yo soy María Paz, con mis compañeros Chimo y Cristina somos del máster de Estudios de Género de la Autónoma, como les contó José, y en el marco de nuestra práctica boicoteada por el coronavirus, decidimos hacer este seminario sobre este tema que está últimamente muy, muy candente, sobre todo en las redes sociales, y nos gustó la propuesta de José, que es un poco como revisar qué es lo que está a la base de toda esta tensión. Como tiene que haber también un motivo por el cual, como se desatan tanto las pasiones con este tema. Entonces, si bien sabemos que es un tema como eso mismo, que toca la sensibilidad de muchas personas porque interpela directamente al colectivo trans, la invitación en este caso es un poco a abrirse a entender un poco, al menos hacer una aproximación teórica sobre lo que está a la base de esto. Next. Entonces, partiendo, algunos y algunas todavía no se habían familiarizado con este término TERF. Entonces, TERF es un acrónimo que viene del inglés, de Trans Exclusionary Radical Feminist. Se le atribuye la creación del término a una feminista radical cisgénero, de hecho, que se llama Viv Smyth, que acuñó el término un poco por accidente, porque ella es una bloguera, o sea, es activista, pero en un blog, un poco porque no quería escribir cada vez feministas trans excluyentes, lo acortó, pero este término como al final sí empezó a ser utilizado para diferenciar dentro del mismo feminismo radical a las que no estaban de acuerdo con incluir a las mujeres trans como sujeto del feminismo o como mujeres verdaderas. Y esto es un poco para aclarar que no todas las feministas radicales son trans excluyentes. Eso es como lo primero que hay que desmitificar. La premisa, entonces, simplificada que está a la base del TERF es que solo las mujeres que han nacido como con el sexo biológico femenino son auténticas mujeres, porque para ellas la causa de la opresión de las mujeres es el sexo biológico. Actualmente el término ya ha adquirido una connotación negativa y decir TERF es prácticamente un insulto, como decir misógino, racista o sexista. De hecho, las mismas, no sé, teóricas o pensadoras que cabrían bajo la categoría TERF no se definen a ellas mismas como TERF, o es muy raro que pase, y se hacen llamar críticas del género. Entonces, esto les puede servir si es que quieren investigar más del tema, usar el término gender critical. Algunas referentes que, como les decía, probablemente no se van a reconocer a ellas mismas como TERF, serían Janice Raymond, que es una feminista norteamericana, que de hecho escribió un libro como muy emblemático, con pensamiento TERF a la base, que se llama The Transsexual Empire, de 1979, por si lo quieren revisar. También estarían Germaine Greer, Mary Daly, en España podría ser Amelia Valcárcel, Alicia Millares, Ana Prats, por nombrar algunas. Pero, como les decía, no todas las feministas radicales son trans excluyentes, y algunas que destacan, que son trans exclusivas o positivas, neutrales, serían Catherine McKinnon, Andrea Dworkin o Monique Wittig, por si quieren también revisar los trabajos de ellas. Bueno, Maripa nos ha explicado un poco, así contextualizando, de dónde viene TERF. Y yo os voy a contar un poco hasta donde yo sé, ¿no? Dónde viene el transfeminismo o qué base teórica tiene un poco, así para contextualizar un poco, no nada como una tesis. Es completamente opuesto, ¿no? Es precisamente de donde surge tantas fricciones, ¿no? Porque el punto clave del transfeminismo es que ve que el feminismo puede tener un sujeto múltiple, ¿no? Que no se ciñe solo a las mujeres cis. Entonces, ya empezando ahí, pues las fricciones empiezan.
Luego, la base teórica principal de donde bebe esta teoría, esta posición, es la teoría queer, ¿no? Que busca deconstruir lo binario. Judith Butler es como inspira mucho a este movimiento y ella lo que dice para deconstruir lo binario, ¿no? También es multiplicar los géneros de manera que ya no haya solo dos, ¿no? Sino que sean múltiples. Por otra parte, también otra diferencia súper grande que hay desde la perspectiva TERF, el transfeminismo piensa que generalmente, ¿no?, que el sexo es una construcción social y, por tanto, bueno, pues está sujeta ahí a cierto debate, ¿no?, enfrentado a un poco el esencialismo biológico que podría identificar al movimiento TERF, ¿no? Para el transfeminismo no importa tanto lo biológico ni lo físico, no, lo fisiológico no importa tanto, como es la subjetividad y con qué me identifico y cómo me siento, ¿no? Esa es una de las súper diferencias que hay entre los dos movimientos. Ahí veis que pone identidades y categorías múltiples, me quiero referir a esa multiplicidad de los géneros, en la que esa subjetividad, ¿no?, pues se manifiesta creando diferentes identidades para visibilizar esa diversidad, ¿no?, que ya no está dentro de un binarismo. Serían así un poco los puntos claves. Esta imagen la cogí el otro día de internet. Básicamente, la parte izquierda explica lo que es el género para una perspectiva transfeminista y lo que no sería el género para una perspectiva transfeminista. Entonces podéis ver cómo la parte izquierda habla mucho de la expresión, de cómo te relacionas contigo mismo, con tu identidad personal, o sea, otra vez refiriéndose mucho más a la subjetividad y no tanto a lo material como quizás se refiera más las TERF, ¿no?, a lo físico. Como podéis ver a la derecha abajo, pone determinado por los cromosomas, ¿no? Pues sería la visión opuesta al transfeminismo. La siguiente diapositiva, bueno, os hablo un poquito de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el transfeminismo en España. Esto ha sido una investigación así que he hecho estos días, que si veis que podéis añadir más cosas luego, pues súper bien. Pero bueno, son datos generales. En los años 80 fue como cuando irrumpió la representación trans en búsqueda de sus derechos, bastante ligado con los derechos de la prostitución, y empezaron a tener representación en las jornadas estatales feministas. Eso en los años 80. Ya en los años 90 y los primeros 2000 se fue disociando un poco eso y ya como que la lucha trans se empezó a reconocer como lucha más propia en sí misma, y se empezaron a crear un montón de asociaciones para eso, para el reconocimiento legal, social, sanitario. Y en el año 2000, esa fecha la recalco porque fue la primera vez que se usó el término transfeminismo en España. Lo hizo Kim Pérez, que es una profesora de universidad, ya es trans, y bueno, pues en las jornadas feministas de Córdoba dio una conferencia, que además os daremos el PDF para que lo leáis si queréis, y es la primera vez que se hace referencia a este término en España. Pues bien, desde que estas conferencias se empezaron a llevar a cabo, se empezaron a gestar ideas, asociaciones, todo un poco, y en el año 2009 fue cuando, digamos, el transfeminismo se consolidó como movimiento más en España, ¿no? Se le dio una definición más concreta, que fue en Granada, ¿no? Y a partir del 2009 pues han empezado a crecer ya más libros, más publicaciones, todo en torno al término transfeminismo. Y ya por último, en la siguiente diapositiva os pongo pues un poco algunas referentes, pues si os interesa, si es que no las conocéis ya, claro. Judith Butler, Julia Serrano, en España, Pablo Preciado, Lucas Platero, Cristina Garayzábal y Kim Pérez, un poco. De todas maneras, os pasaremos una lista con materiales y podréis tener pues para seguir investigando si queréis. Y ahora pasamos a los debates principales. Como les habíamos contado, tratamos de hacer como una especie de investigación, recopilación sobre cuáles son los principales temas que están como a la base del debate o a estas alturas conflicto. Y llegamos a sintetizar estos 6 puntos. Cada uno por sí mismo da para un seminario completo, así que vamos a tratar de sintetizar de la mejor manera posible y exponer los puntos centrales. Dale, Chimo. Ya, perdón. El primer como gran punto que está a la base del debate
es que en el fondo lo trans viene a cuestionar un poco lo que ya estaba como establecido, que era ser una mujer. Ya como para la primera, segunda ola del feminismo no se había teorizado mucho respecto al género. Las luchas estaban basadas principalmente a la base del sexo, sobre todo la segunda ola con los derechos reproductivos y sexuales. Y un poco también sobresimplificando el feminismo, que sabemos que tiene muchas corrientes, en general había un consenso respecto a que existe el género y que existe el sexo, por otro lado, el sistema sexo-género, y si bien habían hartas como teorizaciones respecto a la diferencia y la igualdad en el feminismo, muchas pensadoras feministas sostenían que la diferencia entre hombres y mujeres era como arbitraria en base a las características sexuales y que en el fondo la base de la opresión de las mujeres era su sexo biológico y todas las atribuciones respecto a comportamiento, el rol, el lugar en la sociedad, estereotipos de género, etcétera, eran en base a este sexo biológico. Y entonces ya con la tercera ola se empieza un poco a cuestionar este como esencialismo, como de que lo que es una mujer es básicamente el cuerpo, y lo que plantean, por ejemplo, las TERF, es que si bien una mujer no es su cuerpo, sí es, el lugar del cuerpo es central para entender como la opresión de las mujeres, y que por tanto, por eso para ellas, el no tener un cuerpo biológico de mujer no permite en el fondo comprender o experimentar como la opresión de las mujeres. También critican mucho la idea de que existe como una subjetividad, como una identidad femenina, que critican mucho la noción de identidad de género, eso lo va a hablar más adelante mi compañero Chimo, sobre todo porque dicen como que es esto de una identidad femenina masculina, se venimos luchando todo este tiempo para decir que en el fondo hombres y mujeres no tienen una diferencia ni a nivel cerebral, ni nada que justifique como la división. Pero ahora igual resulta un poco contraproducente que no se llamen a ellas mismas esencialistas, porque igual en el fondo apelan a una especie de esencialismo que tiene que ver como con la experiencia de opresión, que todas las mujeres en teoría experimentaríamos la misma opresión por la razón de sexo. Y esta idea igual vino a ser cuestionada y criticada dentro del mismo feminismo cuando se empezó a cuestionar en fondo si el ser mujer era un colectivo homogéneo, y vino la crítica como por un lado el feminismo negro, el feminismo lesbiano, que acusaban que en el fondo este feminismo hegemónico que había tenido más protagonismo representaba en el fondo a una mujer blanca de clase media occidental, y que en el fondo la opresión no es la misma para todas las mujeres y que también opera en simultáneo con otras categorías de opresión social, como serían la clase social, la raza, la etnia, la orientación sexual. Entonces, se puede hablar igual de una identidad femenina colectiva, podemos hablar de una mujer o mujeres, o qué es lo que atraviesa en el fondo a todas las mujeres. Y el feminismo postmoderno ya viene como a radicalizar esta idea de la diferencia y cuestionar un poco todas las categorías, porque en el fondo limitan y también excluyen. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero les quería dejar esta cita de, bueno, Simone de Beauvoir ya la conocemos, no se nace mujer si llega a hacerlo, pero quise ponerla de Catherine McKinnon porque, como les había dicho, ella es una feminista radical que no es transexcluyente. Y en una entrevista del 2015, esta cita la traduje yo, pero les voy a dejar igual el artículo con la entrevista original en inglés por si es que a alguien le interesa. Dice: siempre pensé que no importa cómo alguien se convierte en mujer o en hombre, no me es relevante, eso es solo parte de su especificidad, de su singularidad, como la de todos los demás. Cualquiera que se identifique como mujer, quiera ser una mujer, o ande por ahí siendo una mujer, por lo que a mí respecta, es una mujer. Entonces aquí apela a que no es relevante si naciste o no con el sexo biológico mujer.
puede ser víctima de opresión igual y luchar como por la liberación de las mujeres igual. Bueno, el siguiente punto trata sobre la crítica al género que antes estaba contando mi compañera, y realmente este apartado, a mi juicio, es muy importante porque además muestra claramente la diferencia entre ambos pensamientos. Y esa diferencia se centra en cómo conciben el género y qué hacer con él. O sea, qué es el género y cómo hacemos para combatir ese binarismo. De momento, las dos posiciones parecen excluyentes entre sí. O sea, que a ver cómo lo intentamos reconciliar. Esperemos que dentro de poco sea así, pero por una parte nos encontramos con este feminismo transexcluyente o feminismo radical porque realmente tampoco sé hasta qué punto, no es un grupo homogéneo, no hay una línea clara. Sí que es verdad que tienen un serio problema con el término de identidad de género. Desde su postura, el género es tan solo una herramienta a analizar que el patriarcado impone en base a roles, estereotipos y expectativas que obviamente afectan más duramente a la vida de las mujeres, y especifican que esa herramienta del género se impone en base al sexo. ¿Qué quiere decir? Que el sexo no es, según esta teoría, no es una construcción social ni puede ser asignado, sino que viene dado por la biología. Por lo tanto, el problema a abolir es directamente el género. Por eso, como estaba diciendo mi compañera Maripa, sí que es verdad que eso de crítica al gender, ahora se está hablando mucho de abolicionismo del género, abolicionismo de la prostitución, abolicionismo de los vientres de alquiler, de la pornografía. Piensan que realmente este grupo piensa que al convertir el género a una identidad propia de la personalidad, ¿qué consecuencias tiene? Pues naturalizar los estereotipos, el propio binarismo, el sexismo y universalizarlo. De hecho, hay un artículo muy interesante que también os recomiendo de Raquel Rosario Sánchez, que se llama Invisibilización del sexo igual a universalización del género. ¿Qué significa esto? Que al identificarte, al crearlo como un rasgo de la personalidad, al llamarlo identidad, lo que permite es identificarte con esa masculinidad o esa feminidad hegemónica y, por lo tanto, identificarte con la opresión en sí. Más o menos se crearía esto que llamaríamos como lo de cerebros azules y cerebros rosa. Y criticándolo, porque además el feminismo transexcluyente, el feminismo radical, critica esto también como esencialista, incluso lo relacionan con el neoliberalismo, por lo de poder elegirlo, que eso ya también daría para otra tesis. La otra cara de la moneda es que el transfeminismo, y de la mano de Judith Butler también, como estaba contando Chris, propone erradicar también el binarismo, pero desde la perspectiva totalmente, una perspectiva opuesta. Y que en este punto lo que yo decía parece que sea un poco irreconciliable, porque defienden la proliferación del género y la reproducción en una diversidad. De hecho, Ángeles Álvarez y Elena de la Vara, como veréis en un vídeo, sino también en las famosas jornadas de Rosario de Acuña de verano del 19, criticaban duramente el hecho de que el movimiento trans defendiera esta proliferación, o la teoría queer, mejor dicho, defendiera esta proliferación de géneros que al final no erradicaba el binarismo, sino que lo acababa reforzando. Porque además ellas defienden que el género no es una multiplicidad, sino que es el género masculino oprimiendo al género femenino. Por eso, aunque se creara este espectro del género, como he puesto aquí en la imagen, ellas defienden que este espectro aún seguiría manteniendo una jerarquía de géneros en los cuales el masculino siempre estaría por encima del femenino y no erradicaría el binarismo. Raquel Rosario también, como os estaba contando antes, habla de esta multiplicidad de géneros y, bueno, también lo critican bastante en su postura. De hecho, concluyen que ahora la opresión ya no viene dada por el sexo, sino que además se puede elegir. Por eso hablan de la teoría queer como una teoría neoliberal, misógina, homófoba y lesbofóbica, que ahora luego también expondré, la parte de homófoba y lesbofóbica. En la cara opuesta, el transfeminismo se cuestiona el por qué realmente siempre se están preguntando a las mujeres o a los hombres trans qué es ser mujer o qué es ser hombre. No se interpela a mujeres o a hombres cis. Porque al final todos y todas estamos reportando este sistema sexista, este sistema binario, no tan solo es culpa de un colectivo en concreto. También es verdad que el transfeminismo tilda de esencialistas o de biologicistas a las feministas que defienden, que consideran que a la mujer es mujer por su órgano reproductor o sus genitales.
es verdad que las principales características que distinguen a ambos pensamientos es que unos ponen en la balanza una cosa, otras ponen en la balanza otra cosa, y el feminismo radical o el feminismo transexcluyente en este caso pone en el centro el sexo, como ha contado antes mi compañera, que identifican como la verdadera causa de opresión. Y deducen que ser mujer es compartir una serie de características biológicas y que el género, pues como he contado antes, debe ser abolido para acabar con el sexismo. Yo os dejo unas preguntas aquí que luego, si queréis apuntaros, y lo hablamos luego en el coloquio, pero ¿el género debe de ser abolido? O sea, en todo caso se podría, porque la verdad es que es algo que queda bastante grande, como decir, bueno, o difícil por lo menos, en una sociedad en la que además se nos obliga a ser binarios y nos leen como binarios, pero en todo caso, ¿a qué interpela la identidad de género? ¿Es una opresión? ¿Es una identidad? También estamos viendo ese debate mucho en las redes sociales. Y también, por último, os dejo ahí para que penséis, si ser mujer no es un hecho biológico, ser mujer entonces es identificarse con estereotipos sexistas o con unas expectativas que al final nos acaban encorsetando, sobre todo a las mujeres. Lo hablamos luego. Bueno, pues después de estas maravillosas preguntas, vamos a concretar un poco en dónde se han ido dando algunos conflictos, ¿no? Precisamente por estas diferencias de pensamiento que en principio parecen como irreconciliables, ¿no? A nivel legislativo se está dando un conflicto, ¿no? Porque Podemos, en coalición con Marea y no sé qué, como no me acuerdo el nombre de las agrupaciones, hicieron una proposición de ley, que podéis ver el título ahí, ¿no? Que pretende mejorar, digamos, la situación de las personas trans, pues despatologizando la situación de la ley vigente, que ahora mismo pues hay que pasar un trámite en el que tienes que atravesar tratamientos farmacológicos u operaciones y, bueno, todo muy medicalizado, ¿no? Entonces, pretende despatologizarlo, agilizarlo, incluir a aquellas personas que en la ley vigente de ahora no están incluidas, que son menores, migrantes y no binarios. Porque, por ejemplo, ahora mismo en la ley de 3/2017 tienes que ser mayor de edad para poder cambiarte el sexo en el registro civil. Tienes que ser de nacionalidad española, ¿no? Bueno, esta es la propuesta que hicieron en el 2018 y la llevaron al Parlamento. Entonces, desde ese momento en que salió esa propuesta, el sector trans excluyente pues se asustó, digamos, y tuvo pues unas inseguridades, ¿no?, de las consecuencias que podía causar el hecho de que esta ley se aprobase, ¿no? Más o menos las puedo resumir en esos 3 puntos que pongo ahí, que en primer lugar cuestionan la capacidad de decisión de los menores. Es decir, les surge el miedo de que, por ejemplo, una chica que se identifica como chica, una chica trans con 16 años decida que quiere, yo qué sé, operarse las mamas y, claro, en esta ley nueva, a partir de los 16 años, tú puedes decidirlo sin necesidad de que nadie te dé una aprobación, ¿no? Entonces dicen, claro, que es muy grave, ¿no?, que tengas la capacidad de decidir este tipo de operaciones e intervenciones que pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? Y, bueno, pues les da mucho miedo esa consecuencia. El contrapunto a esto también se ha hablado bastante y es, sí, lo físico puede ser irreversible, pero es que también lo psicológico puede ser reversible. Es decir, puede estar generándote algo físico, mucho malestar, y si no te están permitiendo modificarlo, te están obligando a pasar un trámite patologizante, pues a lo mejor te está causando secuelas que también son un poco irreversibles o graves, ¿no? Entonces está esa discusión, ¿no? Por otro lado, temen que al cambiar tu sexo en el registro civil, es decir, que si tú has nacido macho, pero figura en el registro civil hembra, o sea, mujer, pues eso pudiera crear una especie de falsedad documental en la que pudiera dar problemas a la hora de hacer estadísticas o estudios médicos, ¿no? Porque hay una contradicción ahí, ¿no? Sobre todo se refieren a estudios de la morbilidad
de las enfermedades y todo esto, que además luego nos hablará Maripa, ¿no? Entonces dice que conflicto. Entonces, una de las cosas que se proponen para que no exista ese conflicto a la hora de crear estadísticas o estudios médicos sería desdoblar el sexo biológico y el sexo sentido, de manera que en el registro aparecieran ambas, y si hay una persona o sea, una disciplina que necesita hacer un estudio en base a lo biológico, que pueda acceder a esa estadística, pero que figure realmente los dos, ¿no? Esto es una propuesta que se ha hecho. Luego diréis qué os parece, si os parece sensato o no, luego lo discutiremos si queréis, porque yo tampoco lo tengo claro. Y luego ya el tercer punto, que no es menos importante y también está causando mucho revuelo, es que la nueva ley que propone Podemos piensan que podría desencadenar en una desprotección de las mujeres, porque se pudiera hacer un mal uso de estas leyes y pudiera tener un conflicto, por ejemplo, con la ley de género. ¿Cómo podría tener un conflicto con la ley de género? Pues nos ponen un ejemplo en el que, por ejemplo, un agresor que esté siendo juzgado o que pueda ser susceptible de ser juzgado por agredir a su pareja, de repente se identifique como mujer y como no tendría tantos trámites que pasar, pues podría hacer un mal uso de ello, ¿no? Y de repente ser mujer y no poder ser juzgado por la ley. Este es uno de los ejemplos que pone el sector TELF de cómo podría desproteger a las mujeres. También porque podría haber, en los espacios de las mujeres podrían estar vulnerados y sí, en general, esos son sus argumentos. Pero bueno, luego los comentamos un poco más, si queréis. Ya, un poco siguiendo la línea de lo que decía Cristina, uno de los principales debates también es, bueno, ¿cuál es el fondo entonces el lugar del cuerpo? Si ya en el fondo el cuerpo también lo vamos a entender como un constructo social, argumentan que entonces se estaría invisibilizando el cuerpo de las mujeres biológicas. Dicen, por ejemplo, que la lucha feminista ha estado muy anclada al cuerpo, como les decía antes, la segunda ola del feminismo ha tenido mucho que ver con los derechos reproductivos o sexuales, como articuladora un poco del movimiento feminista, pero aquí se puede contraargumentar que en el fondo ni todas las mujeres son fértiles, ni todas las mujeres están, no sé, o en edad fértil. Entonces, ¿por qué es incompatible incorporar a las mujeres trans a la lucha? Si en el fondo esta lucha tampoco ha representado a todas las mujeres antes. Pero el otro punto es que ha sido también una lucha que la medicina tradicional reconozca y visibilice el cuerpo femenino, biológicamente hablando, y que ha habido como un desconocimiento y invisibilización histórica de que se ha traducido en que la historia de la medicina, en el fondo, hasta hace muy poco, ha estado escrita en términos masculinos, o sea, utilizando el cuerpo, la fisionomía y la fisiología masculina como el parámetro, como la norma o como lo típico, y se han hecho un montón de investigaciones y casi todas las, por ejemplo, los ensayos clínicos de pruebas de fármacos, por ejemplo, se hacen con hombres y luego al momento de lanzar, por ejemplo, un fármaco, se dan cuenta que este genera efectos secundarios en las mujeres, por ejemplo. O en relación también a lo que decía Cris sobre como el registro del sexo en alguna parte, según, o sea, más allá de las TERF, según muchas mujeres feministas, debiera figurar el registro del sexo con el que se nació, porque en el fondo la salud sexual, o sea, como la salud de las mujeres iría mucho más allá de lo que tenga que ver con el aparato reproductivo, sino que hay muchas otras, por ejemplo, patologías o factores de riesgo que están ligados como
a lo estrictamente biológico, según ellas. Y, por ejemplo, por nombrar algunas, existe como morbilidad diferencial muy marcada, por ejemplo, en razón de 30:1, en algunos casos incluso, que demuestran que, por ejemplo, las mujeres biológicas tienen mayor propensión a desarrollar enfermedades endocrinas, de tiroides, fibromialgia, cardiovasculares, anemia. Por ejemplo, en el caso de las patologías cardiovasculares, causa mucho, es como muy, muy claro el ejemplo del infarto femenino, por ejemplo, que si bien la probabilidad de desarrollar un infarto para hombre y mujer es la misma, suelen morir más mujeres, porque, por ejemplo, la descripción de la sintomatología de un ataque al corazón ha estado en clave masculina, que se suele asociar con este infarto típico, que es el que por ejemplo, tiene una malestar en el brazo derecho o izquierdo, no me acuerdo cuál es. Pero en el caso de las mujeres se ha demostrado que esto no siempre es así, como el típico infarto masculino, y muchas veces eso ha derivado en que no se detecte a tiempo, que muchas mujeres mueran, porque en el caso de las mujeres el infarto suele darse como un malestar general, cansancio, incluso náuseas, pero no se da este indicador que es el parámetro, que sería, por ejemplo, el brazo izquierdo. Entonces aquí se defiende que todavía debiera como considerarse el sexo como un hecho material real que debiera figurar en los registros y en las investigaciones médicas, y que se debieran desagregar los datos por sexo porque es necesario como para preservar y cuidar de la salud de las mujeres. Y otro punto que mencionan es que el cuerpo, bueno, como iba diciendo, sería una realidad como concreta y que es prácticamente un capricho, un privilegio posmoderno que nosotros podamos estar cuestionándonos si es o no una construcción social, porque en muchos lugares del mundo todavía el sexo es una razón de discriminación y de violencia para muchas mujeres y niñas. Por ejemplo, Amelia Valcárcel apela a esto, a que en el fondo la agenda feminista debe preocuparse de liberar a todas las mujeres en todas partes, y que un poco la agenda del activismo trans va un poco por otro lado, y que todavía en muchos lugares del mundo se da, por ejemplo, situaciones como la mutilación genital femenina, que sería como por razón de sexo, abortos selectivos en algunos países en que el sexo femenino está como muy infravalorado, muchas veces se abortan los fetos femeninos, los matrimonios forzados para muchas niñas en algunas culturas, y ya habías mencionado un poco la violencia sexual y obstétrica. Y este es un tema que todavía está en debate, yo creo que es uno de los más como complejos. Ahí en una de las fotos se muestra este símbolo que es como apelando al útero, como ahí se nota que es un gran articulador como de las manifestaciones, el movimiento feminista. Y hace poco, por ejemplo, fue el 28 de mayo, que es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, que, como les decía, va mucho más allá de los derechos reproductivos y sexuales, sino con un montón de otras áreas en las que, al parecer, es necesario hacer el análisis en base al sexo. Pero eso lo podemos discutir. Bueno, un poco hilando también con todo esto, otra de los debates que se están manejando ahora también tiene que ver con el uso del lenguaje. Digamos que un poco la parte transfeminista está buscando maneras en las que se incluya también, ¿no?, a las personas, o sea, porque, mira, vemos, poniendo ejemplos se ve más claro. Hablan de personas gestantes, personas menstruantes, personas que menstruan, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente un hombre trans puede menstruar, puede gestar, y si solo se usase el término mujer no estaría siendo inclusivo, ¿no? Entonces, pues se ha creado esta nueva terminología
si faltan algunos términos me encantaría conocerlos porque realmente no conozco sobre todo estos de menstruante o gestante, que se usan bastante sobre todo en este contexto, en contextos de talleres sobre la menstruación, ¿no? Para ser más inclusivos, o en efemérides, como veis en este cartel que pone personas gestantes, pues para el Día Mundial de la Despenalización del Aborto, ¿no? Porque un hombre trans también sería susceptible de abortar, ¿no? Entonces, bueno, ante este nuevo uso del lenguaje y esta intención transinclusiva, el sector TERF siente una amenaza porque piensa que el término mujer se dejaría de usar, ¿no? Sería como empezar a referirnos entre todos como personas gestantes, ¿no? Tengo una amiga que es persona gestante, en vez de decir mujer, ¿no? Entonces tienen ese miedo. Yo creo que tiene un uso muy limitado, ¿no? El lenguaje transinclusivo, hasta donde yo conozco, y que son en contextos más concretos de cosas de medicina, de efemérides, de la menstruación, ¿no? Entonces, que el término mujer, pues realmente no estaría, no vamos a dejar de usar la palabra mujer, ¿no? De momento, por usar, al menos no por usar este lenguaje. Entonces, bueno, no tiene mucho más este debate, simplemente es la amenaza que sienten por parte del sector TERF de que se deje de usar el término mujer, por ello. Bueno, otra cuestión que surge con este enfrentamiento, con estas distintas posturas, es el tema de la orientación sexual. Ahora hay un debate abierto, también solo hace falta meterse en las redes sociales y además está candente dentro del colectivo, o en alguna parte, tampoco quiero generalizar, ¿no? Pero en preguntarnos sobre si la orientación sexual está basada en el sexo, como su propio nombre dice, o en el género. Por eso nos preguntamos si realmente las relaciones afectivo-sexuales están basadas en el sexo o en el género. Claro, como estaba explicando antes, el feminismo radical aboga por el sexo como la centralidad del feminismo transexcluyente. Y, por lo tanto, si se cuestiona el sujeto mujer, también se ve cuestionado ahora el sujeto gay y el sujeto político lesbiana. De hecho, es que todo este tema, si os dais cuenta, hace un efecto dominó. Tiras una ficha y van cayendo todas y surgen muchísimos temas y muchísimos debates. Como sabéis, de hecho, las propias definiciones de matrimonio o la propia homosexualidad, heterosexualidad, etcétera, hablan de personas del mismo sexo. Sí que es verdad que las palabras homosexualidad o heterosexualidad son un poco medicalizadas o patologizantes, pero bueno, se refieren al sexo, ¿no? Pero ya estamos otra vez igual. Si de una manera se ve el sexo y el género así y hasta se ve de otra manera o se le pone una en una balanza y la otra en otro, pues vuelve el conflicto. De hecho, Ana Prats, como veremos luego en un vídeo, en un extracto de las jornadas de Rosario de Acuña, habla de falta de libertad sexual y de incluso cultura de la violación al hecho de que a una persona se le llame transfoba, por ejemplo, porque no le guste lo que se llama un pene femenino o una vulva masculina. De hecho, también recuerdan mucho el gran camino o el largo camino de los homosexuales, de las lesbianas, para su liberación o para esa emancipación, como para que ahora se diga que la atracción está basada en la identidad de la otra persona. No es mi opinión, me refiero a lo que ellas afirman. Como digo, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo de qué se pone en la balanza. Por la otra parte, el transfeminismo defiende la idea de que nadie va mirando por ahí los genitales de nadie ni lo que tenemos entre las piernas y que además no son el centro de una relación sexual. Y que además, no solo eso, sino que el deseo y la atracción, como casi todo, es una construcción social y que es susceptible también de ser deconstruida. Porque, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de decir, pues no me costaría con una persona racializada o no me costaría con una persona así. Bueno, no es que nazcamos con un determinado gen que de manera natural rechacemos en las relaciones a personas racializadas o cualquier cosa, sino que es, bueno, fruto de años y años y siglos de racismo. Pero yo me pregunto si basta con sentirse identificado como hombre o mujer para que entre dentro de la orientación sexual. En todo caso de que no fuera así, sería transfobia. Y ¿cómo afectaría todo esto en cuanto al sujeto político de la L y la G de nuestro colectivo?
Bueno, también lo dejo para que lo hablemos luego. Ahora va a ser una parte más visual, ¿vale? Queremos poneros un poco el contexto del debate o enfrentamiento que están surgiendo ahora mucho y que a raíz, como contaba mi compañera, de la proposición de ley de Podemos del 2018, pues ha surgido muchísimo este tema, incluso hasta en la televisión. Bueno, primero lo hemos separado para ver las dos caras de la moneda y vamos a ver primero los ataques del feminismo radical transexcluyente hacia el colectivo trans. Y primero de todo os vamos a poner un vídeo de las jornadas de Rosario de Acuña, del julio del 2019, llamadas Política Feminista, Libertades e Identidades. No sé si habréis visto vídeos o algo en las redes sociales, porque de hecho fueron bastante polémicas las declaraciones, los extractos que se sacó de allí. Y bueno, vamos a hablarlo. Primero vamos a ver el vídeo. Voy a ponerlo en YouTube, pero no sé si se verá bien, si se escuchará a tiempo, así que si cualquier problema, decídmelo, ¿vale? Comentar primero una cosa. Como soy profesora de instituto y tengo muy buena idea del alumnado y de las personas que quieren aprender, estoy convencida que os portaréis todo lo bien que se puede portar portándose mal, que es lo que creo que hay que hacer. Por lo tanto, estoy muy tranquila en ese sentido. De hecho, no voy a mirar los streaming para no tener que mentir. No olvidemos que cuando nos lanzan a la cara mensajes las activistas transgénero de que queremos defender la biología y tú dices, tío, no te has leído. Y digo tío, porque son tíos. No vale con decir, es que el feminismo es muy diverso. Dice, no será el suyo, el mío es... No sé si sabían que últimamente hacer este símbolo en las manifestaciones feministas es arriesgarte a que te tachen de transfobia. Estaba intentando poner aquí con pésimo a Luis XIV, porque yo creo que hay muchos problemas con esto del género que se sustancian simplemente con un buen conocimiento de la moda. Años diciendo que las mujeres no somos nuestra opresión, no somos la feminidad. Para que ahora nos digan que si somos lesbianas y no nos gustan los penes femeninos, somos transfobas. Esto es cultura de la violación, esto es patriarcado. Pues esto es una presentación de la virilidad masculina en el siglo XVII. De toda manera, que sepan los pocos varones aquí presentes que si no tienen unas buenas medias blancas, con unas buenas ligas rojas, con unos zapatos de tacón colorado, con su buen lazo, y son capaces de echarse esta foguilla alrededor de terciopelo azul eléctrico, ni son viriles ni nada. El rosa y el azul son de ayer. No podemos fijarnos en el rosa y el azul, que es un producto de los años 50. Antes de nada, como veis, lo titulo del feminismo al generismo. Porque me niego de manera radical a utilizar la palabra transfeminismo para algo que no trasciende nada, sino que lo único que hace es perpetuar los estereotipos y que, digamos, es la última ideología de moda que va directamente contra el feminismo. Hay personas que se sienten más cómodas procediendo a identificarse con el sexo o género contrario que a adentrarse dentro de la identidad de lesbiana o de gay. Y sí me parece un problema respecto al tema de las orientaciones sexuales, en absoluto. Me parece que es peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. La disconformidad con el cuerpo depende de si es el cuerpo vestido o no. Porque de verdad no confundamos el género con la historia de la moda. Y tenemos un panorama donde el colectivo LGTBIQ de las diversidades, o esto que se conoce como el paraguas transgénero, han absorbido el movimiento de liberación de las mujeres que las radicales
han criticado y analizado, llegado a la conclusión de que esas diversidades son igualmente patriarcado. Un patriarcado que nos quita toda nuestra carga revolucionaria. La raíz de la opresión de las mujeres es haber nacido con vulva, motivo por el cual se nos impone un sistema de opresión llamado género o roles sexuales basado en el sexo. Siempre me digo, oye, ya que se quieren cargar el binarismo de género y demás, porque no son realmente creativos y hablan, yo soy del género jupiteriano, saturnino, venusiano, marciano, te coges los planetas, o sea, realmente, o cualesquiera otra cosa que te quieras coger. No. Sí, supuestamente quiero acabar con el binarismo de género, pero está todo el rato ahí latente para decir, para ser yo quien diga quién soy yo y quién son los demás. Pero luego espérate. La faloplastia también, por ejemplo, un estudio francés halló que solo el 9% de las mujeres que transicionaban a hombres y se operaban para tener un pene, entre comillas, solo el 9% sentían sensibilidad erógena al tocar su faloplastia. Y como veis, quitan un trozo de piel de aquí o del muslo para construir ese pene. ¿Sabes cómo es, no? Es un émbolo. Ya es milagro que se tenga sensibilidad alguna en una piel arrancada de un lugar y puesta en otro. Porque debe haber algún ángel que protege estos asuntos, digamos. Y lo único que os quiero decir es que no tengáis miedo, que no nos pueden acobardar, que lo único que persiguen es acobardarnos y que les tenemos que decir que no, que no. Esta ley que quieren aprobar, la conocida como ley trans, acabaría con la ley integral de violencia de género, porque el maltratador solo tendría que decir hola, soy mujer y pasaría a ser considerado violencia entre personas del mismo sexo. Comentar primero una cosa, como soy profesora de instituto y tengo muy buena idea del alumnado y de las personas que quieren aprender, estoy convencida que os portaréis todo lo bien que se puede portar portándose mal. Que es lo que creo que hay que hacer. Por lo tanto, estoy muy tranquila en ese sentido. De hecho, no voy a mirar los streaming para no tener que emitir. Entonces, verdaderamente, hoy os comentaba que una de las cosas que tenemos que decir en estos debates, tanto en las redes sociales como en los debates públicos, es que digan exactamente qué es lo que se ha dicho en esta escuela que sea transfobo, porque no hay ni una coma. Sí, no olvidemos que cuando nos lanzan a la cara mensajes las activistas transgénero de que queremos defender la biología y te dices, tío, no te has leído. Y digo tío, porque son tíos. Comentar primero. Pues esto es el extracto unos extractos de las jornadas que duraron 3 días. También nos queremos poner a Lidia Falcón, ¿no? Por mostrar otro discurso, que como todas las conoceréis es presidenta del Partido Feminista de España, expulsada de Izquierda Unida, el partido, hace poco por su posición contra el colectivo trans y contra la ley. Vamos a ver un trozo de su intervención en el programa En la Frontera con Juan Carlos Monedero. A ver, no lo voy a poner entero, obviamente. Vamos a verlo minutado. He elegido unos minutos. Si lo queréis ver entero, pues bueno, también ponemos aquí. ¿Qué informe técnico tengo que pasar para sentirme como mujer y que se me reconozca? Para que te reconozcan lo que llaman disforia de género, es decir, tu disconformidad, tu verdadero disgusto con, bueno, los estereotipos de género, además, porque no es el sexo, ya ni siquiera hablan del sexo, ya no tenemos sexo. Los estereotipos de género en que nos clasifica la sociedad. Y entonces, la decisión esa es una decisión muy importante, ¿no te parece? O sea, un niño de 9 años, como están hablando, puede tener capacidad mental, afectiva y no digamos sexual para decir que le bloqueen las hormonas y luego que le den hormonas contrarias.
Y a los 16 años pueden hacerle la mastectomía a una muchacha sana. Pero también, y mutilarla. Es cierto que y eso se lo vamos a permitir. Y eso los padres y las madres, que todavía es poca, habrá padres y madres en nuestra sociedad, pues van a estar de acuerdo que se lo hagan a sus hijos. No estamos de acuerdo también, Lidia, en que vemos a mucha gente sufrir, ¿no? Porque tiene la sensación de que tiene un cuerpo, bueno, en un género equivocado. Bueno, el género no existe, pero hablemos de... Bueno, es una construcción, ¿no? Otro día, sí. No, pero si quieres te lo repito de otra manera. El sexo... No te rías de la pregunta porque hemos visto a gente sufriendo porque nace con el sexo masculino y se sienten chicas y son el hazmerrín en el colegio y tienen problemas. Hay muchísima gente que sufre por muy diversas causas, ¿eh? O sea, si vamos a hablar de sufrimientos, hablemos de que hoy han asesinado a 2 mujeres más, por ejemplo. Terrible. Por ejemplo. Entonces, la gente que sufre hay que saber por qué sufre, porque también hay enfermedades mentales y también sufren y también hay que cuidarlos. Y yo estoy dispuesta a pagar impuestos para que cuiden a todo el mundo que lo necesite, pero desde luego, desde una perspectiva técnica, claro que sí, porque es que no tenemos, entonces nuestro servicio de salud no sirve para nada. Cada cual decide la enfermedad que quiera. Tienen que someterse. Es que si tienes cáncer, ¿Tú crees que sentirse mujer en un cuerpo de hombre es una enfermedad? Hombre, desde luego es una disforia. Desde luego es lo contrario de estar contento con tu propia apariencia física. Es una... Extremeño. ¿Qué opinas tú de aquella Pues que estaba manipulado. Sí. Absolutamente manipulado, porque ese niño no podía leer eso ni haberlo escrito él. Y naturalmente me parece indignante que el defensor del menor no intervenga, porque aquí están manipulando a los niños, aquí los están trastornando. El niño juega, imagina, la imaginación humana no tiene límite, pero la realidad física sí, la realidad física sí. Esa criatura inducida, a saber por qué lecturas o por qué juegos o por qué encuentros, puede querer castrarse dentro de 5 o 6 años. Hay ya en varios países donde estas leyes se implantaron, como son más adelantados que nosotras, bueno, pues ya están los arrepentidos. Y ya hay unas asociaciones que están... Bueno, esta es también una parte de su intervención en el programa. Vale. Por la parte del feminismo transexcluyente, pues también podemos ver en las redes sociales, bueno, pues este tipo de tweets, como es muy fácil, hembra de cualquier especie es como generalidad la encargada de portar, mantener y alimentar al menos durante un tiempo a los embriones. Lo vuestro es, siguiendo el modelo freudiano, envidia de útero. Bueno, también encontramos a otra usuario. Con esto no quiero decir que todas las trans sean violadores, pero sois potenciales violadores, como cualquier hombre, porque habéis sido educados y socializados como tal. Que seáis tíos femeninos no quita que seáis tíos. Bueno, lo que más me jode es la cantidad de tías que vais de feministas y apoyáis a esta puta panda de misóginos que quieren borrarnos del mapa y redefinir el feminismo para que incluya sus putas pollas. Venid a amenazarme con pegarme un tiro, pisarme la cabeza. Bueno, no me dais ningún miedo porque seáis tíos. Se supone que tengo que sentirme atraída por estos tíos porque dicen que son mujeres. Venga, coño, sois tíos que nos han comido una mierda y ahora queréis arrimaros a mujeres porque lo de soy transcuela. Panda de misóginos, violadores. Bueno, más o menos ya esta parte más o menos queda clara. Ahora la otra parte sí que son los ataques del colectivo trans que también tiene hacia estas feministas que se... No diría TERF tampoco por eso de la línea tan... porque ellas no se autodenominan así, pero sí que abolicionistas del género. Me gustaría contaros el caso de Raquel Rosario Sánchez, que es una escritora y activista feminista dominicana, trabaja en la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y ha sido bastante crítica con las leyes de identidad de género y también con lo de la autodeterminación de la identidad sexual, por considerarlas también un ataque a las mujeres. Escribe para Tribuna Feminista, además para otros medios divulgativos, y ha sufrido bastantes amenazas y boicots en sus actos en la universidad por parte del colectivo trans y además la universidad le insta a que busque seguridad privada si quiere estar segura al dirigir cualquier acto. Además, creo que la han boicoteado tirándole cosas, está amenazada y está denunciado. Por otra parte, también el caso que conoceréis es J.K. Rowling, que al defender a una trabajadora que a su vez ella defendió la categoría del sexo biológico y fue despedida, pues
también sufrió amenazas, la política del cancelar, de cancelo de ahora de las redes sociales, por eso, por posicionarse a favor de Maya Forstater, que fue despedida del Centro para el Desarrollo Global, especializado en estudios internacionales sobre pobreza y desigualdad, por tuitear algo así como que los hombres no podían convertirse nunca en mujeres. Vale. Por otra parte, también tenemos tweets. Esta vez el origen es del colectivo trans o aliados y aliadas al colectivo trans. Bueno, pues como veis, cuando queráis saco las armas, no es más bien cómo las matarías, refiriéndose a las TERF. Me vais a comer la polla femenina y os va a gustar. Tu feminismo me lo paso por la polla que tanto te oprime, TERFA. A las TERFs y los nazis un tiro en la nuca y punto. Yo me animo a matar a un par de TERFs, solo necesito que me las acerquen. Imagínatelo, TERF sangrando por todos los orificios de su cuerpo y encima dando trabajo a veterinarios. Igual salen plazas de interinidad. Pegar a una TERF no es maltrato, es autodefensa. Si os queremos romper la boca a rodillazos es porque nos tratáis igual. Bueno, bastantes mensajes que corroboran las amenazas del colectivo trans también hacia las abolicionistas del género TERF. Y bueno, ya está. Comienza el coloquio. Esperamos que nuestra intervención os haya gustado, que hayáis aprendido, que hayáis apuntado cualquier cosa para comentarla ahora. Y eso, pues adelante. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Es momento de vernos las caras también. Estábamos viendo la pantalla. Vale, dejo de presentar ya. Pues nada, no hay nadie que tenga así alguna pregunta que se haya apuntado, algún comentario, algo que le apetezca compartir. Buenas, yo soy muy nueva aquí, es la primera vez. Lo primero, muchísimas gracias. Hola. Hola. Buenas. Hola, María José. Y la verdad, tengo millones de preguntas en realidad. Sí. Porque todo este tema, como digo, soy nueva. Pero lo he ido construyendo a lo largo de estos años, probablemente, entre lo que he ido conociendo del feminismo y recientemente un poco más el mundo trans, ¿no? De lo que menos conozco es de lo segundo. Y todo lo que me habéis dicho es que no puedo estar de acuerdo 100% con nada. Porque es que no creo que sea... O sea, hay veces que son como muchas simplificaciones. O sea, obviamente no solamente es el sexo biológico, pero obviamente eso también nos ha construido nuestro género y la opresión. Pero la feminidad como un total también es parte de la opresión. No sé si eso tiene sentido. Sí, claro que tiene... Claro. Además es lo que estaba repitiendo yo cada vez. No sabía cómo repetirlo tantas veces porque es verdad que son dos tipos de pensamientos que ponen en la balanza una cosa frente a otra. Entonces sí que es verdad que unas le dan más el poder o la razón de la opresión al sexo biológico, mientras que por la otra parte se habla de identidad de género. Entonces sí que es verdad que todo depende de... Creo que además tienen como unos objetivos muy parecidos, pero una distinta manera de llegar a esa abolición del binarismo. Entonces sí que es verdad que depende mucho claro, por una parte se ve el sexo como algo construido socialmente, otras dicen que no, que es una realidad inmutable, biológica. Entonces, claro, a partir de ahí hay tal diferencia que entras en un bucle del cual en la discusión no sales porque es que son posturas antagónicas. A ver, yo lo que pasa es que... Perdona, creo que iba. No iba a decir nada, A ver, un segundo, voy a mirar mis notaciones. Es que he tenido muchas. Qué bien. Vale. Sí, porque también leí lo que se mandó por email. Y es que me da cosa porque, por un lado, me siento un poco TERF y no me gusta porque en realidad yo soy... O sea, a mí no me importa si tú te sientes como te sientas, ¿no? Pero sí entiendo, por un lado, que se dicen, aunque en lo del vídeo me han parecido cuñadismos totales. Sí.
O sea, los vídeos tienen unas pérdidas de formas. Igual que el Twitter, vaya. No. Es alucinante. Pero sí que es verdad que a mí lo del término TERF me chirría un poco por el hecho de que ser, por ejemplo, abolicionista del género o creer que el género es algo a lo que hay que, con lo que hay que acabar o con esa feminidad y esa masculinidad no implica la exclusión de las personas trans. Vale, perfecto. Es verdad, y en esto hago un poco de abogado del diablo, que hoy en día hacer cualquier tipo de comentario sobre, pues mira, es que no estoy de acuerdo con esto del género, o es que no estoy de acuerdo con esto de la teoría queer, o no estoy de acuerdo con esto que defiende este artículo la ley trans, es que puede ser tildada de TERF. Porque yo no me plantea... Por lo tanto... No, te voy a decir que... Rayos. No, perdón, Marita, sigue. Que les vamos a compartir un video que encontramos muy bueno igual, de una activista trans, que no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo cómo se llama el usuario de YouTube, que se llama ContraPoints, que se llama Natalie, no sé cuánto. Gender Critical era el video. Es un video que se llama Gender Critical, que en el fondo hace un poco de abogada del diablo de cuáles son estos argumentos TERF y los va como refutando. Y a nosotros, o al menos a mí, también me pasó al principio como que sí me hacía ruido lo de, bueno, entonces ahora identificarse como mujer es, en el fondo, adherir a todos los roles y estereotipos de género, como por ejemplo la vestimenta, de todas las otras cosas. Y ContraPoints hace alusión como a este argumento y dice, mira, todos los trans saben que ser mujer no es, no se reduce a vestirse de mujer, ni no es como un juego de vestimenta, pero sí, lamentablemente, como si alguien en mi diario vivir me dice tío en vez de tía, me arruina el día. Entonces yo me veo en la necesidad de, como en el fondo, usar estos simbolismos que hacen referencia al género con el cual yo me identifico, porque así es como me van a tratar como yo quiero que me traten, o me reconozcan como yo quiero que me reconozcan. Entonces, esa era como un poco la forma en que, al menos yo entendí por qué se hace necesario todavía como usar esos como indicadores de género, sin reducir a la mujer a eso. Y por otro lado, esto que mencionábamos antes de que en realidad todos estamos un poco perpetuando los estereotipos de género, como cuál es el ensañarse con el colectivo trans, porque ellos también lo están haciendo, es como... bueno, ahí les vamos a compartir el video, porque lo explica mejor que yo. No sé claro, si... yo entiendo que el género, estoy de acuerdo efectivamente con el feminismo, que creo que es algo que se puede abolir, pero también entiendo que vivimos en una sociedad en la que se entiende de que hay género. Existe, no lo puedes abolir porque tú quieras, por el sentido de querer. Quiero decir que es que te leen, o sea, el binarismo es algo que está en la sociedad súper incrustado y que te leen así. O sea, sí que es verdad que el tema de abolición del género es complicado, que a lo mejor sería lo mejor y lo más óptimo para todas y todos, pero sí que es verdad que suena grande, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenías apuntado por ahí? ¿O alguien más? Quiero mucho, pero prefiero que a ver que hable otros también. Como quieras, María. No se peleen. Vale, si nadie más dice nada, vale. Uno de los dibujitos que tenéis ahí, que era como un poco como el espectro de género. Claro, yo eso, por ejemplo, no puedo compartirlo, porque, o sea, yo he estado luchando toda mi vida porque me dijeran que era poco femenina. Y era poco femenina porque no me gustaban las Barbies, porque jugaba al fútbol, cosas que todos son sociales y que en otros países a lo mejor son otras cosas. Entonces, claro, eso a mí entiendo que, por ejemplo, a mí pues me supone también un problema personal, quiero decir.
Esa foto del espectro de género la he sacado de un artículo que creo que está en Tribuna Feminista de Raquel Rosario Sánchez, no sé si os lo he dicho, que se llama Nadie es binario. Es por si queréis aproximaros un poco al pensamiento o a la teoría de las feministas radicales abolicionistas del género que están en contra un poco de esto de la diversificación del género, que al final, según ella, perpetúa el sexismo, porque si os dais cuenta, el 1 es una Barbie y el 10 es como un Ken de esto militar, que creo que ya lleva hasta la pistola y todo la espalda, la metralleta. Entonces, por eso sí que es verdad que critican eso de la diversidad de género, de elige tu género, tu opresión, como lo ven ellas también a la carta. Entonces, ese artículo, si os queréis aproximar también a la corriente del feminismo, que no creo que llegue a ser hiriente o irrespetuosa con el colectivo trans, ese artículo a mí me pareció muy interesante. Intentamos también, o nuestro objetivo es que en vez de crear más crispación o más distancia entre ambos movimientos o pensamientos, intentemos entender el por qué se defiende eso y qué argumentos hay detrás. ¿Y cuáles son? Pues estas distintas maneras de ver el género, proliferación de géneros, diversidad de géneros. Ellas, abolición, o sea, es que son cosas las antípodas las unas de las otras. Muy basadas en sí, lo que pasa es que al final es lo mismo, que el género es parte de la opresión para uno y para otro. Luego chicas, perdón, yo no estoy seguro de que haya, a ver si lo he entendido bien, porque además me he tenido que ausentar un segundito, en cuanto a la abolición del género como categoría, yo creo que no es mayoritario en el movimiento radical feminista, puesto que eliminaría una de las categorías que permite detectar la opresión, ¿no? Entonces, no sé si es muy mayoritario o tiene una importancia grande o no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es minoritario y que ahora se está empezando a hablar del abolicionismo del género, unido mucho al abolicionismo de la prostitución, de los vientres de alquiler y tal. Sí que es verdad, no sé si lo he especificado a lo mejor por los nervios del momento, pero sí que es verdad que el feminismo radical intenta que el género sea una herramienta que se pueda analizar. O sea, que el género no exista por la parte en la que tiene que ver con la opresión, ni con la feminidad, ni con la masculinidad, sino que el género se convierta en una herramienta para analizar las relaciones de poder propias del patriarcado. Por eso hablamos de estudios interdisciplinares de género o violencia de género, porque hablan de que la causa de la violencia de género es el género, no el sexo biológico. Entonces sí que es verdad que únicamente lo querían utilizar como herramienta para analizar las relaciones entre hombres y mujeres. Pero todo lo demás, abolición. Es también lo que hemos extraído. Realmente no sé tampoco... No, me queda mucho más claro, la verdad. Cada una cómo se definirá en eso, pero yo lo entiendo así, al menos. Mira, pregunta Carla B. ¿Habéis hablado de la percepción transfoba del colectivo homosexual? ¿Hay conflicto también con la bisexualidad? Respondo. Que la acababa de leer. Lo que yo entiendo con esto, no habría ese conflicto, yo no lo percibo como que haya un conflicto ahí porque al estar centrado en la genitalidad, ¿no? Esa que estaban diciendo de... A ver, que me estoy liando. Vamos, que si eres bisexual, te gustan los penes y las vulvas, entonces si hay un mix ahí, te da igual. Quiero decir, es como yo lo entiendo. O sea, a lo mejor que alguien me corrija o me diga, yo no lo siento así. Pero si eres bisexual, te gustan los penes y las vulvas, te gustan hombres y mujeres, entonces no veo tanto el conflicto ahí o no he encontrado una discusión de conflicto ahí. Es más, cuando eres, por ejemplo, lesbiana y te encuentras con una mujer trans que resulta que tiene pene y tú como lesbiana tienes la atracción también por la genitalidad de una vulva. Entonces, no digo que todas las lesbianas sean así, digo que ese es el conflicto que genera, ¿no? Entonces entiendo que por eso al ser bisexual y al gustarte ambas sexualidades, pues no generaría ese conflicto. No sé cómo lo veis. O sea, yo, por ejemplo, soy bisexual y para mí no hay ningún conflicto ahí. Pero a lo mejor para otras sí.
¿Alguien lo quiere comentar? ¿Compis? Yo a esto añadiría, añadiría el apunte de que sí que, aunque no a nivel teórico es muy complicado tirar del hilo y llegar a la bifobia, en este debate sí que por algún motivo acaba apareciendo. Cuando entras en estas conversaciones, siempre acaba apareciendo junto a la retórica TERF, la retórica, por ejemplo, de las Gold Star Lesbian, por ejemplo, que es esta comparativa entre lesbianas y bisexuales y esta manía de comparar o como si las lesbianas que nunca han estado con un tío son mejores que las que sí. O sea, como toda esta retórica, al final yo creo que entra dentro también de la molestia que supone que exista un grupo de gente ahí que deconstruye el género en su atracción, que al final es lo que es la bisexualidad. Con lo cual, aunque no exista a nivel teórico nada que sostenga dentro de la retórica TERF la bifobia, por algún motivo pues te la acabas encontrando, suele coincidir. Y luego sobre lo que habéis dicho, perdón, ya me callo, lo que habéis dicho antes el evolucionismo de género y demás, yo creo que hay una conciliación bastante posible en entender que una cosa es querer o criticar la existencia del género como categoría de opresión y otra cosa es actuar como si esa categoría no existiera en el imaginario colectivo y no fuese causa de muchas diferencias sociales y muchas codificaciones culturales, ¿no?, a la hora de navegar la vida. Entonces ahí como que se pierde muchísimo el tono para empezar en toda esta movida. Sí, está claro que lo del abolicionismo del género es una cosa complicadísima. O sea, no sabríamos por dónde pillarlo. Pero sí que es verdad que, claro, es verdad que desligar un poco el género de la masculinidad hegemónica y de la feminidad hegemónica y de los, como estaba diciendo, del sexismo, de los estereotipos y tal, también es difícil. Entonces, no sé hasta qué punto yo, o sea, esto es mi opinión personal, el género contribuye a eso. Como está concebido. Quiero decir, si al final la relación, si al final lo que nos une, al final también es verdad que me siento culpable porque muchas veces preguntamos, ¿no? Incluso entre nosotras hablamos, bueno, pero si es mujer, entonces basta consentir mujer, entonces, y nunca hablamos del hombre. Eso es una realidad. Nunca hablamos, pues el hombre, siempre preguntamos eso, pues si ser mujer no es un hecho biológico, bueno, pues yo lo digo igual. Si ser hombre no es un hecho biológico en sí, es identificarse con esos estereotipos sexistas, esas expectativas de la masculinidad tóxica. O sea, ¿qué sería ser hombre? Ya no solo va dirigido al colectivo trans, sino, vamos, yo tengo amigos cis que les he preguntado, ¿pero qué es ser tío? Por favor, dímelo. Porque yo a lo mejor no cumplo ninguna de las... O sea, si a mí me dieran una Biblia de ser tío, posiblemente ni yo lo sería. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto el género no perpetúa, visto como... lo veas por donde lo veas, hasta qué punto no perpetúa esas expectativas, esos roles, esos estereotipos? Claro. Yo quiero hablar. Vino. Vale, quiero decir varias cositas, las tengo apuntadas, ¿vale? A ver. Lo primero es en cuanto al conflicto legislativo que habéis estado comentando. Bueno, el tema de los 16 años, a ver, mi postura es que no las entiendo a las TERF. A mí nunca me ha parecido un término negativo, de la misma manera que si me llaman feminista, tampoco me parece negativo. Entonces no sé por qué TERF lo consideran negativo, porque no lo es, simplemente es una definición. De hecho, es que no hay nada peyorativo en el acrónimo. Bueno, en fin. En cuanto al conflicto legislativo, el tema de los 16 años entiendo que puede ser algo complicado y entiendo que puede haber dudas, puedan surgir dudas de si una persona es suficientemente madura con 16 años para tomar determinadas decisiones. De hecho, las que toman de momento hasta ahora suelen ser reversibles o con un consentimiento de los padres. Entonces, bueno, entender ese punto, las puedo llegar a comprender. Pero, por ejemplo, no puedo entender el tema este que habéis comentado, a ver si lo encuentro, de lo de la ley de la violencia de género, por ejemplo. No entiendo qué tiene que ver una cosa con otra. Es decir, si un hombre
ha maltratado a una mujer y para librarse en el juicio coge y hace un cambio de género, evidentemente eso legalmente no se permite y ya está. O sea, es que es muy sencillo. Es que es modificar otra ley y punto, y ya está. Y cuando pones la ley pues la ley trans, se hace un apartadito y se dice, en caso de que la persona tenga conflictos con la ley, pues no se permite este cambio y ya está. Quiero decir, estas cosas pasan y no es que pasen mucho, pero hay 1 o 2 casos en todo el mundo. Bien, bueno, pues vamos a evitarlo. Tampoco vayamos a creer ahora que es una cosa tan fácil, tan sencilla, ni mayoritaria. Ni mayoritaria. Claro que no por eso, por ese posible mal uso que se puede dar, un mal uso de cualquier ley, no vayas a garantizar unos derechos y que cualquier ley es posible de cambiar al ver que no se está adecuando a las necesidades o a lo que esté. Claro, es como si prohibiéramos la ley de violencia de género porque hay mujeres que utilizan mal esa ley y hay personas que hacen denuncias falsas. Denuncias falsas, el típico argumento. Claro, es que si estamos haciendo ese argumento para una cosa, para la otra también. No sé, no le encuentro sentido. Bien, más cosas. A mí eso de que se ponga el sexo biológico y el sexo sentido en el documento me parece una aberración, porque yo a nadie le tengo que andar enseñando lo que soy, lo que he sido, lo que seré y lo que... O sea, a nadie le importa. Es una vulneración total de los derechos, porque el DNI se utiliza para muchas cosas. Y un funcionario no tiene por qué saber mi vida. Me parece mal. Bueno, me parece horroroso. Mi visibilización no te invisibiliza a ti. La visibilización de mi cuerpo no invisibiliza el tuyo. No entiendo por qué tienen miedo a los penes o a los penes femeninos o a las vulvas masculinas. O sea, quiero decir, demos visibilidad a todos los cuerpos. ¿Qué hacemos entonces con las personas intersexuales? Por favor, que es súper ridículo todo. Visibilicemos todo y desdramaticemos sobre todo. El coñocentrismo es una cosa que no he entendido nunca y la sigo sin entender. Que vivan los penes, que vivan las vulvas y que viva todo. No entiendo por qué tenemos que oponer los cuerpos. No sé, es que lo oponen todo el rato. Es como una lucha. No, el feminismo no es la oposición al pene o la oposición a la vulva masculina. No te puedes oponer a algo que existe. Yo creo más, Ana, tratar de convivir todos juntos, ¿no? Sigue. No, que yo creo que se refiere más al tema de la orientación sexual. Sí que es verdad que, por ejemplo, la L y la G, en este caso lesbianas y gays, que sí que es verdad que no se sientan atraídos en este caso por los penes o las vulvas, que el hecho de acogerte a tu libertad sexual, de no querer acostarte con una persona por X o por Y, te pueden llamar transfobo o transfoba. Es un tema también debatible y del cual tampoco te diría cuál es mi conclusión, pero sí que es verdad que, claro, que a no toda la gente le importan los penes ni las vulvas, quiero decir. No, pero bueno, en uno de los puntos que has dicho, yo me refería a que en uno de los puntos que has dicho que cuando habéis terminado el tema de los conflictos legislativos, habéis hablado de que se invisibiliza el cuerpo de las mujeres biológicas, hablando del matrimonio forzado de las niñas, del aborto selectivo, de la mutilación, de la violencia sexual. Y ahí es a lo que me refiero yo, ¿no? Visibilizando otros cuerpos no invisibilizas el de la mujer. Simplemente es que hay muchos tipos de mujer. Y vuelvo a decir, también hay mujeres intersexuales. Entonces, es por eso, ¿no? Que claro que el coño tiene sus historias, sus problemas y sus cosas derivadas, pues muy bien, atendamos, pero también atendamos a las otras cosas que no sean coño. No sé, es lo que pienso. Sigo. Con respecto a lo que estabas diciendo tú, la orientación sexual, ese es el tema, ¿no? Creo que si está basada en el sexo o en el género. Sí. Es que esto es una percepción subjetiva. A ti te puede atraer una cosa y a mí otra. Exacto, estoy absolutamente de acuerdo. Claro, ¿cuál es el debate? Es que no, te tiene que atraer, no, a mí me atrae lo que me atrae, a ti te atrae lo que te atrae. Es que no hay debate ahí. Claro, y ahí está la libertad sexual. Esto es. Y no podemos hacer creer a otra persona que lo que le atrae a esa persona está mal. Porque precisamente el colectivo LGTB y el feminismo lo que dice es que todo lo que te guste está bien y todo lo que hagas está bien. Esta es la libertad sexual, ¿no? Mientras no hagas daño a nadie y la otra persona esté de acuerdo con lo que tú quieres hacer, ¿qué más da? Si a ti te gusta su sexo, te gusta su género, te gusta el colgante que se ha puesto en el cuello o te atrae, no sé, el codo. No sé,
no sé muy bien, no estoy muy segura, porque yo más o menos pienso lo mismo que tú, Ana, pero creo que a lo mejor por lo que se meten con las feministas, no, perdón, era con, bueno, porque no te atraiga una mujer que tenga pene, por ejemplo, ¿no? Creo que puede ser un poco también con el tema de lo que te han ido enseñando. Por ejemplo, una de las cosas que los feministas luchamos, ¿no?, es con el tema de los pelos de las piernas, por ejemplo, es una tontería. Sí. Vale, pero no es tan tontería porque te lo han metido desde pequeñita y te lo han enseñado. Entonces, vamos a enseñar que te tengan que atraer. Entonces, los hombres a mí me han dicho, es que a mí no me atraen con pelos en las piernas. Digo, bueno, pero también ha sido enseñado a que no te atraigan. Claro, pero yo creo que está dentro de esa persona intentar deconstruirse o incluso intentarlo y no conseguirlo. Pero tampoco vamos a machacar a esa persona porque no le gustan las mujeres con los pelos en las piernas. Sí, estoy de acuerdo. Él se lo pierde, o sea, él se está perdiendo, o ella, se está perdiendo un amplio mundo de mujeres con pelos en las piernas maravillosas, pero ese es su problema. Entonces, quizá las nuevas generaciones, con unas nuevas educaciones, que por eso hacemos en Kogan Educación nuestros talleres maravillosos, quizá esas nuevas generaciones salgan con un pensamiento mucho menos, ¿sabes?, mucho menos hegemónico. Pero lo que no podemos hacer es ahora mismo martirizar a todo el mundo, joder, que nos hemos criado, que yo nací en el 75 cuando murió Franco. Es que no puede ser que de repente me quites todas las estructuras de la cabeza y si no soy capaz de quitármela, me llames transfoba. Sí. Pues, Ana, yo ahí sí que iba a añadir que creo exactamente lo que tú dices, o sea, no todos tenemos la misma deconstrucción hecha, no todos tenemos la misma información y no todos tenemos el mismo recorrido, es decir, yo siempre entro mucho en debate con amigas que se sienten atraídas por mujeres, pero saben que a lo mejor una relación sexual, si es una mujer trans, no le resultaría igual de excitante o no le atraería lo mismo que si no lo es. Y son personas que, y me consta, que apoyan el movimiento trans, lo defienden y van a muerte. O sea, no es una cosa, pero no lo pueden evitar, es decir... Pero yo también apoyo el movimiento trans a muerte, pero no puedo estar de acuerdo 100% con todo. Exacto, y no lo siento por lo que lo siento, pero no es algo que una cosa quite la otra. Entonces, no entiendo ni que solamente se entienda la homosexualidad por personas del mismo sexo o del mismo género. Es que creo que no es algo... O sea, incluso me pasa totalmente al contrario. Creo que personas que a lo mejor no han tenido una relación nunca sexual con una persona con pene, o si la hayan tenido y les haya resultado totalmente no de su agrado, un día pueden encontrarse una mujer trans que les resulte increíblemente atractiva, pero es que creo que es algo tan individual. Exacto. A personas que son que lo entienden de una manera, que llamarle lo contrario a las que lo entienden de otra es contraproducente. Claro. Es que para mí la transfobia es otra cosa. La transfobia es no creer que esas personas tengan que tener los mismos derechos que nosotros. Pero tú no puedes legislar un gusto. No puedes te tiene que gustar todo o si no, perdona. Si es que no me gustan las espinacas, no soy espinacofobia, pero es que no me gustan las espinacas. Y no podemos llegar al punto. Y no podemos llegar a ese punto de intentar decir a todo el mundo cómo tiene que ser. No podemos hacer eso. Porque hay un montón de buenas personas y de aliados que no tienen por qué gustarle una persona trans por lo que sea, que quizás sea por la educación. Sí, eso no voy a entrar a discutir por lo que sea. Pero eso no significa que sean transfobos. Y además así nos cargamos a las personas que pueden ser aliadas del movimiento. Y me parece una lástima. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ángela y también, Ana, con lo que estás diciendo tú. O sea, yo creo que el debate es más sobre el sujeto político. Es como, entonces, ¿basta con que la otra persona se autoidentifique como tal para que a mí me atraiga sexualmente, independientemente de esos genitales? Y claro, es lo que dice Ana. O sea, es que es algo muy personal. Vale. Pero sí que es verdad que por la parte del movimiento trans, y se puede ver en las redes sociales, te llaman constantemente transfobo o transfoba y te niegas a tener una relación sexual con una persona trans simplemente porque no te gustan las características biológicas. Sí, yo me quedé muy loca hace poco en TikTok, que ahora está tan de moda en plena cuarentena, y salían, bueno, hay un montón de perfiles de chicos y chicas trans que yo les sigo porque para mí es algo como súper esperanzador, que sean tan libres, tan visibles, estén ahí todo el día dando callo y enseñando, porque tienen un montón de seguidores y se pasan el día dando
que no decir, que no contar, que no preguntar, ¿no? Me parece súper valioso. Sí. Pero había un chico trans el otro día que salió como 3 o 4 vídeos y era como, no, perdona, si te gusto, deja de llamarte lesbiana, tal, no sé qué, no sé. Era como, pero ¿qué necesidad tienes de joder, que estabas haciendo un trabajo súper bueno que te valoro un montón y de repente me atacas a mí cuando, o sea, era como, no hay necesidad, como dices tú, invisibilizarte, o sea, visibilizarte a ti no me invisibiliza a mí y a la contraria, o sea, si claro, tenemos que luchar por los derechos, no podemos enfrentarnos. Claro, defienda las realidades, aunque no sean la suya propia, tú no puedes decirle a una persona lo que se tiene o no se tiene que llamar. Exacto. Bueno, me parece un argumento, perdón, me parece un argumento como muy, no sé, muy absurdo porque, o sea, yo, por ejemplo, en realidad es lo mismo, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, soy lesbiana y digo, vale, entonces eres una mujer a la que le gustan las mujeres. Vale, de una definición bastante simple, vale, muy bien. Entonces, ¿te gustan todas las mujeres? A ver, no. O sea, yo me considero lesbiana y a mí no me gustan todas las mujeres, ni muchísimo menos. De hecho, la gran mayoría de las mujeres pues no me atraen. O sea, claro, entonces, o sea, me parece absurdo. Eso, o sea, no sé, y de la misma manera con los gays, con los heterosexuales y con cualquier orientación sexual. O sea, es que es, no sé, me parece que es como demasiado simple. Entonces, no, entonces como te atraen las mujeres, también te tienen que atraer las mujeres trans. Pero si es que ni siquiera me atraen todas las mujeres cis. O sea, ¿sabes? Ni siquiera me atraen todas las vulvas del mundo. Entonces, no sé. A mí eso me recuerda un poco a como lo que pasaba cuando eres bisexual. Yo soy hetero, ¿vale? Pero da igual. Pero me lo han dicho. Y cuando estás con una mujer, no, entonces eres una mujer. Si estás con un hombre, entonces eres hetero. Que siempre te están intentando decir tú a ti qué es lo que eres y lo que dejas de ser. Pero... Sí. Perdona, Ana, te he interrumpido. No, que es que tengo un montón de cosas, entonces, bueno, está bueno. Oye, pues perdón un momentico, voy a leer que decía por aquí Ángela de Castro, además, en referencia a lo de las leyes, porque sí que me gustaría que lo oyésemos. Además, la ley está hecha para beneficiar a la mayoría, no se puede hacer a medida de cada única y exclusiva remota situación, ¿no? Lo que yo creo que lo habéis comentado también en cuanto a Free Rider, ¿no? Tal. Y María José de Linares dice, sí, creo que tendría que ser algo más como el grupo sanguíneo en cuanto a lo que comentabais de los rasgos. Dice, no tiene por qué salir en el DNI, ¿no? Evidentemente, estabais comentando. Y Ángela de Castro comenta también, estoy de acuerdo, algún tipo de registro sanitario, incluso para su propia protección. Entiendo que es lógico que tengas un registro, pero también las consecuencias, esto no lo dice Ángela de Castro, lo añado yo, es las consecuencias que puede tener el que en mi DNI ponga que soy una persona trans y yo me vaya a viajar. Claro, yo quería matizar eso que lo está comentando yo antes, lo del conflicto legislativo, que hablaba de cómo puede ser una solución o una propuesta el hecho de que se mencione el sexo biológico, ¿no?, de esa persona. Ni de coña me refería a que apareciera en el DNI, por favor. O sea, sino que hubiera una cosa en la que, pues eso, remoto, para si hubiera un problema con los médicos. Un registro médico es lógico. Además, hay que preservar la salud de las personas. Es que, claro, es lo que pasa. Completamente tu privacidad y totalmente, estoy de acuerdo. Claro, quería matizarlo, que no sé si se me ha entendido eso, que por favor no quería decir eso. Bueno, es que una cosa quiero decir, que sabéis lo que pasa, que en unas sociedades, no en nuestra sociedad, sino en sociedades tan sexistas y tan profundamente misóginas, es muy necesario visibilizar el tema del sexo biológico porque es una manera de no invisibilizar al sexo biológico oprimido. En este caso, entonces, para cualquier estadística, para la EPA, el INE, intención de voto, cualquier cosa, es interesante tener estos temas disgregados. Ya, pero para intención de voto no importa el sexo biológico, importa el género. Claro. En políticas sanitarias es de otra manera, está claro, ¿no? Por los cuerpos. Claro, es que estamos hablando del tema sanitario es diferente al tema político, al tema burocrático, al tema estadístico. Sí, pero me refiero a que habría un tipo de estadísticas para la intención de voto y otro tipo de estadísticas para las políticas sanitarias. Entonces ahí habría una locura. Por eso sí que lo que la mayoría, o bueno, esto también lo defiende Amelia Valcárcel, en la sociedad está sufriendo tantas mujeres discriminación por razón de sexo, porque además lo especifica,
por razón de sexo como para que se invisibilice en cualquier registro, en cualquier tal. Entonces, claro, si para cada estudio hay un... Pero si no se invisibilizaría, si al final ganamos en cantidad, ganamos en importancia. Es que no entiendo. Es que es mejor, ¿no? A ver, vamos a pensar. Para el feminismo, cuantas más mujeres haya, mejor. Entonces, quizá para... Es que no sé, es que no, yo no lo entiendo. Yo creo que habría que tener un registro sanitario donde se saquen datos totalmente confidenciales y se saquen sus estadísticas y sus estudios, que me parece estupendo, pero siempre confidencial, y luego otros datos burocráticos, políticos, lo que sea, pero que sea totalmente independiente. Y sí, se puede hacer, se puede hacer. Se contrata gente y se da trabajo. Compis, Leo, Carla, Carla B. O si es para hacer estudios médicos, que comentabais, estabais ahora mismo, ¿no? Se podría especificar en el estudio de manera concreta sin ir más allá, ¿no? Como ya habéis comentado, Carla también tienes esta opinión. Como son ya casi las 8 menos cuarto, sí que me gustaría ver si alguien que no haya participado le gustaría comentar alguna cosa, algo que se le haya quedado ahí. Yo que me he removido un montón con los vídeos, que estaba ahí con las matrículas, es que es muy fuerte. Y yo no soy trans ni tengo familia trans, pero, jolín, ya me imagino a las personas trans como para oír estas cosas. Si alguien quería participar, comentar alguna cosita que no haya participado, yo creo que podría ser interesante. Y para ir en la recta final a mí me gustaría, de la actividad. A mí me gustaría decir algo. Bueno, yo tampoco soy una persona trans, pero creo que cuando tenemos estas conversaciones, pues si intento ponerme en su lugar, creo que pues no remueven lo mismo, ¿no? Para nosotras que para ellos, ¿no? O para ellos o ellas. Totalmente. Al final puede leerse un poco como que estamos cuestionando su identidad cuando a veces el discurso no va por ahí precisamente, que va por ahí precisamente, quiero decir, que cuestionamos su identidad. Entonces yo creo que pues que tenemos un privilegio, ¿no? Que también tenemos que asumir como personas cis, las personas que somos cisgénero, vaya, y jolín, pues entender que cuando no te cuestionan nada, ¿no? De ti, de tu identidad, pues es debatir, ¿no? Y tener y hablar desde un sitio como más tranquilo. Pero cuando te están cuestionando algo, pues la tranquilidad creo que se convierte en un privilegio. Sí. Cierto. Es que tiene que haber sido muy duro, me imagino, lo digo por si alguien quiere animarse respecto a esto. Si para las personas que somos cis es muy violento, con ganas de llorar, las cosas que oyes de esa violencia, ese odio que se trasluce, yo no quiero ni imaginar estar en la piel de una persona trans. Yo no sé si alguien quiere comentar, desahogarse o siempre sin insultar, por favor. Pero si queréis alguno... A mí sí, vamos a añadir una cosilla, no sé si me oís bien. Sí. Yo sí que soy una persona trans, soy una persona trans no binaria y sí que es verdad que, sobre todo, ¿no? Los vídeos y demás, pues me remueven, ¿no? A mí me ponen los pelos de punta y, bueno, sobre todo lo veo muy, muy violento, ¿no? Todo lo que dicen y en fin, ¿no? El cuestionamiento y cómo al final se ve a las claras, aunque nunca lo dicen porque como parece que no quieren quedar del todo mal, ¿no? Nunca dicen que estamos enfermas las personas trans, ¿no? Pero yo veo en sus argumentos cómo van diciendo todo el rato que sí que estamos enfermas, ¿no? En uno de los vídeos, creo que era Lidia Falcón, decía, ¿no? Una persona totalmente sana se va a mutilar, ¿no? Y eso ya es como ya se enferma. Si modificas tu cuerpo es porque hay alguna enfermedad en ti, ¿no? Pero en realidad las personas modificamos nuestro cuerpo constantemente, ¿no? Entonces, hay formas de modificación corporal que están más aceptadas que otras, ¿no? Pues un tatuaje, un piercing, pero parece que hay una línea que no se puede cruzar, que es para las personas trans, ¿no? Es decir, si una mujer cis se quiere operar estéticamente o un hombre cis estéticamente también, ¿no? Pues genial, pues adelante. Pero si una persona trans lo quiere hacer, ya es una mutilación, ¿no? Ya es una enfermedad, precisamente porque no está permitido, no es una cirugía que te acerque más al género que ya eres, sino que te acerca más al género que no puede ser, que no te está permitido de alguna manera. Entonces, bueno. Y luego también señalar el tema de los menores trans, ¿no? Yo
madre mía. Es que claro, ahí lo que dice, ¿no? De que el colectivo trans coaccionamos o influenciamos de alguna manera a la infancia para que se quiera mutilar, ¿no? O para que de repente odie su cuerpo, cuando es todo lo contrario. Es decir, habrá muchas posturas, habrá muchas maneras de entenderlo, pero lo que quieren todas las familias y todos los menores trans es, pues eso, vivir su vida, estar a gusto con su cuerpo y ya está. Entonces ahí también lo veo muy, muy violento, sobre todo como con un enfoque muy paternalista de no, es que los niños, niñas y niñes, bueno, niños ya ni hablan, ¿no? Los niños y niñas no saben lo que quieren, son entes sin cerebro y sin agencia y somos las demás personas que tenemos que enseñar, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, cuando no es así. Necesitan acompañamiento, necesitan que les guiemos y que les expliquemos, ¿no? Cómo funciona el mundo y algunas cosas, pero saben muchas más cosas de las que son capaces de expresar, ¿no? Precisamente porque su cerebro se está desarrollando. Entonces, bueno, ahí también me ha parecido súper violento en ese sentido, porque claro, el activismo trans, que está siendo bastante visible también últimamente, ha sido parte de las familias, ¿no? Entonces, ahí también lo veo muy heavy. De hecho, ese discurso es el mismo que tiene Vox. Sí. O el que se ha tenido siempre respecto a la atracción sexual de homosexuales y bisexuales. O sea, es que yo los vídeos me he quedado loca, vaya. Sí, son Claro. A mí es que me parece muy fuerte, yo no sé si lo vais a comparar, es cómo se puede trasladar este mismo tipo de lenguaje. Yo creo que las compis que han expuesto lo han visto también, ¿no? Cómo trasladar este tipo de lenguajes y de privilegios precisamente al feminismo y cómo esas denuncias no se ven cuando es una misma la que está en el privilegio. Porque esto de retirar la capacidad de autocontrol del cuerpo sobre las personas trans, infantilizar, ¿no? Hasta el punto de tú como menor no tienes ni idea, una persona de 16 años no tiene ni idea, una mujer, una niña pequeña no tiene control sobre su, ¿no? Me parece que es específicamente fuerte cuando es una persona que trabaja por los derechos de las mujeres y por el reconocimiento de su propio autocontrol corporal, que se lo retire a otra persona. Yo no sé si eso lo habéis visto. Es que claro, defendemos el aborto con 16 años, pero no nos podemos quitar los pechos. Es que no tiene sentido. No sé si hay alguna compi se siente interpelada por esto. Sí me gustaría entonces lanzar, porque... mira, aquí un comentario. Sí, Sí, bueno, Constantino, no sé si me veis y me escucháis. Ahora sí. Vale, perdón, es que en Google aparentemente no tengo bien mi nombre. Yo estoy haciendo el mismo programa de estudios interdisciplinares de género, pero en versión doctorado. Entonces, quería también ver un poco cómo lo planteáis desde el máster, pero aparte de eso, estoy en el segundo año trabajando también temas trans y quería deciros, o sea, trasladaros un poco mi preocupación en el sentido de que, bueno, aparte de que yo propiamente soy cis y estoy ocupando un espacio privilegiado de tener que, crear conocimiento sobre algo que no soy propiamente, aparte de eso, ya he revisado muchísima bibliografía al respecto y no mantengo una posición de, conocedor, de experto. Más bien lo contrario, estoy cada vez más perdido en esos temas. Entonces, cuando me das vídeos de gente hablando de forma tan reduccionista sobre temas tan complicados y tan entretejidos, esto me parece, ¿de dónde sacan esa seguridad a la hora de hablar de estos temas? Además, por eso digo que es un pequeño... Pero por ambas partes, de hecho. Claro, sí. Y nada más, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor todo. A ti. Somos compis de doctorado. Sí. Yo quería también comentar una cosita. Un par de cosas rápidas. La bisexualidad no es transfuga. Son las personas las que son transfugas. Entonces, decir que todas las personas bisexuales son transfugas, porque siempre, como ha comentado antes Ana, suele surgir, es un tema ridículo. Hay personas transfobas, bisexuales, homosexuales, lo que sea, ¿vale? No tiene nada que ver y siempre sale ese tema, me parece horroroso.
Luego, también decir que la palabra persona gestante no hace que no se use mujer gestante. Puedes usar persona gestante, hombre gestante, mujer gestante, y para englobar, pues pones persona gestante o persona no binaria gestante. Quiero decir que una cosa no invisibiliza a la otra, que es lo que he hablado antes. Y sí que os quería hacer una pregunta, a ver si alguien me la puede contestar, porque no me he enterado muy bien. ¿Por qué la teoría queer dicen las TERF que es misógina, antilesbiana? Esto no lo he entendido. No sé si alguien me lo puede explicar. Sí, por esto mismo, por la percepción que tienen ellas de la invisibilización del sexo, del borrado de las mujeres, del borrado de los gays, del borrado de las lesbianas. ¿Pero por qué se borra? Es que no lo entiendo. ¿Por qué una teoría borra? Es que no lo entiendo. Por el tema de invisibilizar el sexo biológico. O sea, es que es central. Es que, de hecho, incluso en estas jornadas de Rosalía de Acuña, que perdieron absolutamente todas las formas, es que ellas critican incluso el concepto cis, que yo también lo tengo muy cuestionado, que se refiere a personas que se identifican con el género asignado al nacer. Ellas dicen, es que ninguna feminista es cis. Lo dicen tal que así, en plan. A ver, yo lo entiendo, porque yo no me considero que estoy en los estereotipos de mujer, entonces yo creo que viene más por ahí, ¿no? Pero todo viene por lo que estábamos comentando también cuando hemos leído el Power. Si creemos que el género es malo y convertirlo en una identidad es fatal, identificarte con ese género que te oprime es una aberración. Entonces, ellas están absolutamente en contra del término cis, género. O que por lo menos la gente no debería de serlo. ¿Sabes? Entonces, ellas creo que tienen una percepción, no sé hasta qué punto correcta, un poco tergiversada, de que un colectivo minoritario las está intentando redefinir a las mujeres, redefinir en su conjunto a una mayoría. Ya, pero es que este es el error. Es que nadie está intentando redefinir a nadie, se está intentando... Como habéis pasado, que me ha encantado lo que habéis pasado de Kim Pérez, el feminismo de lo que se trata es no es de abolir el género en sí, sino en principio, quizá se pueda abolir más adelante, pero en principio ensancharlo, flexibilizarlo y enriquecerlo. Pues eso están en contra. Así que a mí esa frase de Kim Pérez me ha parecido maravillosa. No te puedo dar más argumentos porque tampoco lo hemos estudiado en tanta profundidad como para ir a un núcleo ahí del tema. Yo voy a preguntar porque no sé si me he enterado bien. Entonces, ellas dicen que como... O sea, a ver si yo me entiendo. Como efectivamente no todas las mujeres cumplimos el estereotipo o el género 100% puro de ser mujer, porque... Como dice María José, o como podemos decir muchas, no cumplimos, vamos, creo que ninguna cumpliríamos el estándar. Tampoco deberíamos considerarnos cisgénero porque tampoco entramos en lo que se supone que deberíamos ser. Es eso, ¿no? Exacto. Vale. Pero si ensanchamos el género, si entramos, claro, entramos la cosa es considerar todos los tipos de mujeres que hay, no que solamente haya un... Pero ya sea por los genitales que tenga o por el deporte favorito que le guste practicar. O sea, que me da claro, lo que pasa es que yo creo que, de hecho, a veces se puede parecer más incluso a algo no binario. O sea, es que también yo me estoy aquí metiendo en mi propio pensamiento, pero a mí aquí me estoy metiendo en vejerales que no me corresponden. Pero para mí el no binarismo se parece incluso más a lo que pueden pensar ciertas feministas o a lo que yo... Porque dices, bueno, no me quiero considerar ni hombre ni mujer, ¿no? Y eso también está bien. Pero claro, el problema es que para mí el problema que tiene cuando se están intentando meter en lo que tú tienes que sentir y cómo tú se tienes que definir. O sea, para mí ese es el mayor problema que tienen. Sí. Esto es. Es que yo creo que es un debate tan filosófico en el que el problema es el tema de la identidad y de cómo conciben el género. Qué es el género y cómo combatirlo o cómo adaptarse a él o cómo abolirlo o lo que sea, que al final es tan filosófico que se hace poco terrenal. No sé cómo explicarlo. Pero es que lo meten en cajas y el género es un espectro, no puedes meterlo en una caja, no puedes cerrarlo. Porque entonces ya... Ellos critican ese tema de que el género sea un espectro, que el género sea elegible. Por eso llaman que la teoría queer es algo neoliberal, porque no acabemos con el género, que es la opresión por antonomasia de la sociedad, sino que vamos a elegir el que más nos gusta.
Pero entonces, no se trata de elegir, se trata de que nadie te imponga nada, es fact gender roles, es que le den por saco a todo. Y hago lo que me da la gana, y no se trata de eso el feminismo, de que cada una tenga la libertad de elección, yo creo que es la clave. Yo creo que también hay una cosa interesante que no sé, que yo creo que, como ha comentado el compañero, me parecen muy osadas algunas personas para hablar de temas que mucha gente, pues a lo mejor nos tiramos estudiando años y todavía nos queda mucho por aprender, y que alguien ve, se lee, ¿no?, 4 cosas y sobre todo tiene ganas de llevar un mensaje más que de hacer un análisis. Sobre todo lo digo porque a mí me parece que Amelia Valcárcel, que es brillante, que es una persona brillante, me parece alucinante cómo puede hacer según qué tipo de comentarios, ¿no? Es que me imagino que estáis, ¿no?, que han llegado a donde, no sé, que nos ha dejado un legado muy interesante feminista, hasta el punto de, bueno, ahí no voy a entrar más. El tema de la expresión de género yo creo que se nos ha quedado un poco colgante, que yo creo que es una categoría de análisis que habría ayudado mucho a muchas personas, a muchas mujeres TERF, para entender muchas cosas en cuanto a cómo expresas tu género, ¿no?, como lo trabajamos en los talleres y tal. ¿No?, como herramienta, expresión, identidad de género y expresión de género como 2 herramientas distintas. Quiero leer a Natalia Sánchez, que dice: pero entonces, ¿no sería mejor que no existiera el género y no nos tuviéramos que identificar con ninguno? Simplemente ser, como dice la compañera, responder más a lo no binario, ¿no? Sería el mundo ideal que esperamos, ¿no?, imagino. Y sí que me parece que por la hora que es, por darle para estar más o menos, si os parece, ir terminando ya, si queréis dejar alguna, la gente que habéis participado y con prioridad la gente que no habéis participado, de dejar a lo mejor algún detallito o algún comentario, alguna idea que os haya llegado por ahí. Y, por favor, compis, el formulario, por favor, rellenádmelo, lo vuelvo a colgar. Pincháis, es muy, muy, muy breve, la verdad que solamente es una hojita así, es poner sí, y ya está. Es para ver que ha habido, bueno, que hemos estado aquí haciendo esto y ya está. ¿Quién empieza? Bueno, formulario lo vais abriendo y luego lo rellenáis, porque he visto que, lo tengo yo aquí chismoso, he visto que hay solo 6 respuestas y somos 16. Compis, os dejo que me comentéis, ¿vale? Quien quiera. Hay Adela. una última cosa que sí, es que estaba pensando en el tema del no binarismo de género y estaba preguntándome si sabíais, pues, cómo explican ellas, ¿no? Si creen que el género es algo binario o el sexo, pues cómo explican ellas, ¿no? Pues que a lo largo de la historia y en muchos sitios diferentes del mundo, pues tengamos registros de personas que no se identificaban ni como hombres ni como mujeres, o por lo menos lo que entendemos como hombre y mujer, que además eso es a lo largo de la historia en sitios muy distintos, con características distintas. Yo, Adela, te recomiendo el artículo el que ya he dicho, el de Raquel Rosario, de Nadie es binario o algo así. Y habla de esto, porque es verdad que tenemos la creencia, no tenemos la creencia, no, consta de que en muchísimas sociedades, o en algunas, había un tercer género. Pero sí que es verdad que el feminismo radical critica que incluso ese tercer género bebe del sexismo y de la masculinidad hegemónica, porque en algunos casos el tercer género es creado para hombres afeminados, niños, hombres incluso con constancia de que son homosexuales, que se supone que les gusta hilar, cuidar a los niños, hacer trabajo doméstico. Entonces, se crea un tercer género que te diría yo casi que está igual de explotado o más que el propio sexo femenino. Entonces, la creación de ese tercer género ayuda, o de ese tercer sexo, no sé cómo lo identificarían, pero ayudaría a acabar con esa jerarquía de géneros. Ese tema también es muy interesante, porque está comprobado que incluso creando ese tercer género se seguían perpetuando las violencias misóginas, se seguía, de hecho la India, no te voy a hablar más de la India. María, Cristina. ¿Cómo? José. Para ir cerrando alguna cosita. O no sé si quiere alguna compañera que no haya hablado participar. Veo por aquí un comentario de Jurgi
que dice, sobre los comentarios tan reduccionistas de algunas TERF, la ignorancia es muy atrevida porque cuando se desconoce cuánto se desconoce sobre algo, se cree que ya se sabe mucho. Pues sí. Pues sí. ¿Qué voy a decir? Pues sí, bueno, eso, que estás diciendo, José, que si quiere hablar alguien más, así para cerrar algún comentario final, que ha habido gente que no ha dicho ni mu, y seguro que hay cosas que tenéis ahí que podéis decir. Sí, por favor. Que no son pertinentes, pero seguro que no. Pero para finalizar. Pero para finalizar, no para abrir un debate intenso. Les recomiendo mucho el video que les pegué, lo voy a pegar de nuevo. ¿Qué has copiado? ¿De Critical? Viendo el Critical. Oh, buenísimo, ¿eh? De verdad, además lo teatraliza todo de una manera súper divertida. Yo me lo pasé tetas, media hora o así. Sí. Míroslo. Está muy guay. Pues si queréis cerrar, María, Cristina. Pues bueno, sí, no sé, muchas gracias. La verdad es que se me ha hecho corto. Me hubiera gustado tener 4 horas más de debate porque es que esto da para 8 tesis doctorales. Yo propuse 3 sesiones. Pues sí, hombre, si queréis hacer otra sesión y seguimos hablando de esto, para mí que todo sea proponerlo y lo volvemos a hacer, encantadas, porque esto da para mucho más y la verdad es que yo creo que se nos ha quedado corto para seguir abordándolo. Muchas gracias, de verdad. Sí. Ha sido un placer. María. Nada, agradecerle la atención, sobre todo la apertura, porque sabemos que de todas maneras esto iba a remover como la sensibilidad de mucha gente y tratamos de hacerlo de la manera como más delicada posible, pero al final nosotros como grupo también tuvimos muchos debates, nos cuestionamos muchas cosas y también, al menos yo personalmente, fui cuestionándome harto mi postura inicial, que era un poco también, lo que más me hacía ruido era como esto de perpetuar los estereotipos de género, y al final sí, para mí fue un proceso como el que me di cuenta que ya de partida estamos todos haciéndolo, ¿por qué ponerle toda la carga al colectivo trans? Y sobre todo ver que por mucho que hay que rescatar como los aportes al feminismo que han hecho estas mujeres, sobre todo Amelia Valcárcel, sí, al final me di cuenta que a la base hay un fundamentalismo, un paternalismo, y en el fondo es una transfobia disfrazada de teoría feminista. O sea, yo no pude sacar otra conclusión. Vale, pues nada, entonces, sí me gustaría resumir un poquito tomando 1000 notas, pero respecto a lo que habéis ido comentando, podríamos pedir una ética transfeminista, no llamemos transfobas a la gente hacia la primera de cambio. También a veces esto lo hago mucho con talleres, con menores y con adultos, que es, para los adultos, por favor, cuando yo soy adulto, espero concepciones adultas a personas que a lo mejor tienen 14 años, ¿no? Este tipo de cosas que también tienen que tener un recorrido y tienen que, ¿no? Veamos quién tiene más experiencia y respondamos a según qué cosas con la adultez que se nos espera. Y sensibilidad le vamos a pedir a las mujeres transfeministas, transfeministas, ante las vivencias, recordemos, ¿no? Dónde nos ha llevado el feminismo, sensibilidad ante las vivencias reales de las personas, más allá de conceptos y teorizaciones. Esto es un poquito lo que he intentado resumir de lo que habéis comentado. Muchísimas gracias, compis, por haber participado, por haber propuesto esta actividad, por haberla llevado a cabo, y muchísimas gracias a las que habéis venido a participar también de ello, la participación, que hayáis estado comentando cosas tan interesantes, y os recuerdo de nuevo, por favor, la evaluación. Y nada más, os combinamos a que contéis con Educación Kogan para talleres, actividades, diferentes actividades culturales en cuanto a lo LGBT, sensibilización, etcétera, etcétera. Educación@kogan.es, ahí la técnico, que es nuestra maravillosa Sara, os lo atende maravillosamente. Para el resto de redes sociales, Educación Kogan. Y muchísimas gracias por venir, un besazo muy grande. Yo creo que ya, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y si hemos... Gracias.